Hola amigos, pues aquí nuevamente seguimos en conversaciones reflexivas de Tito y Rodolfo. Ok, ¿cómo está Rodolfo? Bueno, continuamos. Esta es la continuación de los capítulos que estamos ahorita haciéndoles para ustedes. Por favor, los que no se han registrado, regístrense, llamen a la familia, llamen a sus familiares, amigos, porque son conversaciones que queremos que ustedes también participen entre ustedes, discutan, critiquen, den su opinión, todo lo que ustedes quieran hacer. Y acuérdense de hacerle clic a la campanita y compartirlo, porque son conversaciones, como siempre digo yo, Rodolfo, que elevan el nivel de vida de cada persona, por lo menos el nivel del cerebro, para que tengan mayor oportunidad de pensar. No quiero ahondar más y tenemos ahora una intervención de Salvador, ¿verdad? Sí, porque como vos estabas hablando del inconsciente, veníamos para Proyecto de Vida, pero trajiste el tema del inconsciente. Voy a aprovechar para, acuérdate que como él también se ha puesto a estudiar igual que vos, le está metiendo. No, y hay una gran inspiración sí, con Rodolfo. Entonces le vamos a poner con Salvador la inquietud o las ideas que él nos mandó sobre el inconsciente. No sé si vos lo querés, o aquí va. Ahí mismo, ¿no? Rodolfo, muy buenos días. He recibido esos dos insumos de parte tuya. Quiero comentarte que he estado pensando que el inconsciente tiene una manera particular de comunicarse con nosotros, y es a través de los sueños, porque esa parte está bastante desconocida en cada ser humano. Cada uno vive, duerme y sueña o tiene pesadillas, que son el caso del sueño negativo. Tiene pesadillas, pero es la forma en que el inconsciente trata de decirnos algo a nosotros, y debemos ponerle atención y más adelante empezar a investigar esa parte también, lo onírico. También te quería decir de que la intuición, que es una forma de prever parte del futuro, se da en el corto, mediano y largo plazo, y se da hoy, en el presente. Pero ¿qué sucede con la premonición? Cuando vos ves un déjà vu que ya viviste o que vas a vivir en el futuro, también es el inconsciente que se comunica a través de la intuición y de la premonición. Sería interesante analizar esas dos partes también, Rodolfo. Pero bien, eso nada más no son ni preguntas, sino que son más o menos a manera de reflexión, que pensemos en conjunto qué podemos investigar o qué podemos decir con experiencias propias al respecto. Fíjate que interesante, porque Salvador aquí nos trae. Viste que fueron los que te decía yo también de la No, es que eso es lo interesante que vos traías, y yo no te lo he mostrado. Traías la intuición y traías la premonición. Pero fíjate aquí, Salvador está tocando, bueno, para comenzar, Salvador es un economista que se ha especializado en bancos comunales, evaluación de impacto, nada que ver con la psicología. Pero como te decía aquel día, él me dice, mira, antes de irme de esta vida, él tiene 60, me lleva por 5 años, tiene 67, va a cumplir. Me dice, hey, antes de irme de esto, yo quisiera conocerme a mí mismo, porque vio la hoja de ruta que hemos compartido y que aparece en las introducciones nuestras. Y estamos trabajando con él el estudio de la personalidad. Uno de los elementos es el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que él trae aquí? Fíjate que sin haber estudiado psicología, él se acerca a uno de los instrumentos que usaron los psicoanalistas, los sueños. Porque los psicoanalistas, uno de los instrumentos más utilizados por ellos fueron el análisis de los sueños. Y él dice, hey, el inconsciente está tratando de comunicarse con nosotros. Te comentaba que este profesor, el doctor Fermín Sainz, era un doctor en psicoanálisis. Él nos decía que nos levantáramos a una hora que no era común, porque si nos levantábamos a una hora común, ya el cerebro se había ido acostumbrando a despertarse, con un ruido espontáneo, fuerte. Yo recuerdo que en esa época, creo que pasé 2 años haciendo eso, 1 año, donde ponía un sonido fuerte, el despertador, y me despertaba y escribía los sueños. Y él te ayudaba a analizarlo. ¿Y qué vas encontrando? Que tu inconsciente es toda esa información que vos has vivido y que el cerebro siempre trata de descifrar qué, por qué, cómo y todo lo demás
como una forma de resolver los retos y desafíos que la vida te ha dado. Entonces se suponía, claro, que él andaba por otra línea. Él andaba por la línea de que en la etapa de la niñez habían cosas que vos no te podías dar el gusto de saber si te habían traumado, sobre todo. Si eran positivas, pues entonces aparecían con más facilidad. Pero quiero llegar al punto en el que ando yo pensando ahora. El inconsciente es ese cerebro que ya vimos. Fíjate, 100.000 millones de neuronas, Tito. 10.000 potenciales conexiones entre ellas y 280 millones de terabytes. Cuando alguien me dice a mí, es que a mí ya se me olvidó, yo lo que digo, lo que pasa es que lo tiró a los rincones del disco duro. Y para ir al disco duro, a los rincones es un poco más difícil. Entonces Salvador dice, ahí sería interesante estudiar el instrumento de los sueños como una forma de explorar el inconsciente, súper válido. Pero él nos trae dos elementos más acá, que es la intuición. ¿Qué es la intuición desde el punto de vista de la psicología? Bueno, más desde el punto de vista del que yo he estado dándole vuelta, porque el tema de la intuición no lo he trabajado mucho, pero al pensarlo lo he pensado de esta forma. ¿Te acuerdas que te envié un video donde aparece que cuando tu mente mira algo, el cerebro mira todo? ¿Te acuerdas? La cotorra que grita, que después vamos a hablar de ella en alguno de los videos, que trae 30 mapas para ver el sonido, trae mapas para ver los colores, trae mapas para ver si se ubica o no en las experiencias tuyas, trae toda una serie de mapas. Entonces, ese inconsciente, se supone que el inconsciente, el cerebro refleja la realidad y es capaz de captar las tendencias de la misma y te puede tirar premoniciones aún. Ejemplo, tu cerebro sabe si tenés alguna enfermedad latente que vos ignorás. Entonces te envía a través de sueños. ¿Me entendés? Y la intuición, ¿qué sería? Esa capacidad de intuir el futuro a partir de las tendencias que el cerebro ha leído. Y por eso yo me he entusiasmado en proyectos de vida con lo que llaman previsión de obstáculos, que es la capacidad, y debo de traer, porque ahí te traje otro libro, otra separata para estudiar, porque como dijiste que te vas a meter a leer coach especializado en proyectos de vida, donde dice, y creo que mejor lo voy a leer un poco, esta es una separatita que te armé, dice, ¿de dónde surge esa capacidad de anticipar el futuro? Y dice, el pensamiento, imaginación y fantasía del ser humano tienen la capacidad de anticipar eventos futuros, de incluir los resultados en visiones sobre oportunidades y obstáculos a superar y así construir los mejores caminos para alcanzar los fines que una persona se proponga. Esta capacidad se encuentra en lo que la psicología llamamos proyección futura de la personalidad y se refiere a dos cosas: capacidad de una persona para imaginar el resultado probable de una acción antes de que se complete. Vos decías, antes de que yo haga algo ya lo he imaginado. Y el otro, capacidad de su pensamiento para imaginar un posible medio para resolver un problema antes de su resolución real. Comencemos por decir que esa capacidad para dirigirse a un lugar futuro se encuentra en el cerebro animal y humano. Un ejemplo del primero lo encontramos en la habilidad para detectar el campo magnético terrestre de los animales y utilizarlo para conocer la dirección, ubicación o altitud de un objeto, presa o lugar. Se ha encontrado en abejas, moscas de la fruta, langostas, tortugas y tiburones. Y en el caso de las palomas mensajeras que se desplazan a grandes distancias en cualquier condición de clima y regresar a su punto de origen para enviar y recibir mensajes. Voy a aprovechar para hacer lo que se llama lectura dirigida. Después Correcto. El cerebro humano tiene esa capacidad. Un equipo de la Universidad de Stanford, liderado por Brian Cookson, demostró que el núcleo accumbens puede anticipar de forma inconsciente cuando va a tener éxito un proyecto. Imagínate que tu cerebro en ese núcleo tiene esa capacidad. Encontramos que una parte de nuestro cerebro es activado si intuye que algo que ocurrirá tendrá éxito. De forma consciente podemos optar por otra opción, pero el cerebro sabe realmente que lo vamos a lograr, afirma estos científicos. Y aquí sale que algunas veces tu conciencia te dice no y tu cerebro te dice lo hubieras hecho después cuando te das cuenta que no lograste lo que querías. John Dylan Haynes, investigador de la Universidad de Leipzig, teorizó que nuestro inconsciente conoce cuál es la decisión que tomará, aunque nosotros no lo sepamos conscientemente. Sometieron a 14 personas a pruebas de resonancia magnética y el experimento permitió registrar más regiones cerebrales
que Libet, al ordenar a los individuos que escogieran entre pulsar un botón a su derecha, ese te lo envié, y a su izquierda. Aquí el punto es que te acordás del video que te envié, dice, el cerebro tomaba una decisión 10 segundos antes que la mente consciente, porque no habla la mente y el cerebro. Te dice, en una parte del cerebro llamada corteza frontopolar vinculada con procesos muy complejos, apareció un patrón de actividad que predijo la decisión sobre un 60% de exactitud y produjo un 10% segundos antes de la elección consciente. Y solo termino con estos dos. En el enfoque de marco lógico, lo que uno hace es que se reúne con las personas que conocen de la zona en que se va a desarrollar el proyecto y le pregunta por aquellos eventos que potencialmente podrían ser favorables o desfavorables para el proyecto que tienen. Ejemplo, alguien dice, nosotros vamos a tener esta siembra de esta fruta y uno se pregunta qué nivel de lluvia necesitan. Y ellos visualizan si va a haber una lluvia muy grande, no es válido porque va a haber temporal. O una sequía y tampoco, entonces mejor esperan otra época. Y también existen esto de lo que llamamos, otro ejemplo, el esfuerzo humano por anticipar el futuro lo encontramos en el análisis de escenarios, que consiste en reflexionar apoyándose en un grupo de expertos sobre las diferentes fuerzas que pueden afectar un plan estratégico, tales como las fuerzas y tendencias económicas, tecnológicas, sociales, políticas, naturales, y proyectar 3 o 5 escenarios futuros posibles a los que la compañía se tiene que enfrentar y proyectar esos 4 o 5 futuros posibles, de tal manera que la compañía tenga éxito en sus proyectos, en la visión, misión, objetivos, estrategias. Y aquí termino. Con los ejemplos anteriores se quiere plantear que la previsión de obstáculos y formas de superarlos es una forma de ejercitar una de las capacidades del ser humano, anticipación del futuro, que todo ser humano puede utilizar si quiere asomarse al futuro para mejorarse el presente y generar mayores posibilidades de hacer sus sueños realidad. Así que gracias a Salvador, me recordó que aquí te traes esta separata. Okay, son dos. Pero mira, quiero ahondar más en esto. Sí. En otras palabras, y en lenguaje común y corriente, en lenguaje de la calle, excelente, en lenguaje de los empíricos, excelente, como yo. Amigos, todo esto que estamos ahorita descubriendo y que estamos tratando de enseñar, o que Rodolfo, pues, con su conocimiento nos está tratando de decir, para mí se resume en esto. Excelente. Amigos, amigas, lo importante es que nos llenemos de conocimiento, que adquiramos conocimientos. Independientemente si estamos conscientes o no de lo que estamos recibiendo de conocimiento, pero lo importante es recibir el conocimiento. Y lo importante es ser selectivos con lo que estamos aprendiendo, porque querramos o no, aunque conscientemente nos enfoquemos en lo que directamente estamos adquiriendo, inconscientemente nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, pero no, va captando todo lo que tengamos, que es lo que nos va a servir en el futuro para tomar decisiones que ni cuenta nos vamos a dar. Así es. Sí, en otras palabras, así es. Yo por eso siempre he dicho, hay que ser selectivo. Y yo insisto, Rodolfo, en el caso personal, yo no pierdo tiempo en dedicarle, vuelvo otra vez la redundancia, ningún espacio de tiempo a las cosas que yo conscientemente creo de que no me van a ser útiles en mi vida cotidiana. Yo dedico mucho tiempo en mi vida, a veces pues, parecerán de ocio, como ver una película, como ver un documental y todo eso, pero incluso la película, incluso los documentales, incluso los programas de chistes, las cosas, siempre estoy buscando algo que yo sé que en el futuro me va a servir para mi vida cotidiana, y ahora comprendo más, pues, de por qué es que en la vida me he ido como me he ido. Porque yo tengo un caudal de conocimiento subconsciente que anda por ahí,
y que a la hora de poner, y que a la hora de estar ya en la práctica, y yo digo, ala, ¿cómo me salió esto así? ¿Ve por qué? ¿Por qué razón se me hizo tan fácil ahora hacer determinada labor o trabajo que estaba haciendo o algún negocio que estaba haciendo? Y yo siempre he dicho, ve, es que a mí las cosas me salen así porque Dios me ayuda y porque Dios me guía, que sí creo en eso. Sí, no, correcto. Pero también indudablemente tiene que ver porque yo me he nutrido de una cantidad de información, que es lo que insisto con mis seguidores, con nuestros seguidores. Aprendan, aprendan, aprendan. No se cansen de aprender. Y qué bueno que decía Salvador que él no quería terminar su vida sin conocerse a sí mismo. Es verdad, es importante, porque incluso, y ahora que menciona Salvador, no quiere terminar su vida sin conocerse a sí mismo, no, no he estado ni estoy en esa etapa de terminal, pero yo creo que cuando uno está en una etapa terminal, y no quiere decir necesariamente que tenga una enfermedad, sí, sencillamente con que ya el tiempo haya avanzado, y por ejemplo, yo obviamente estoy más cerca de mi etapa terminal de lo que estuve hace 20 años. Sí, correcto. Y mucho más cerca voy a estar cuando, si Dios quiere, tenga 10 años más que hoy. O sea, la persona que ya tenga ahorita 90, 95 años, eso están más cerca todavía, sí, de eso. Y no tiene que ser que porque están enfermos. No. Sencillamente la edad. Ya. Y en ese momento, creo yo, que va a ser bien importante, y por eso, Salvador, bien hecho, cuando uno se conoce a sí mismo. Porque aunque yo no he estado, repito, en esa etapa, sin embargo, hay momentos en mi vida en que sí he estado en peligro. Que eso ya va a ser otro cuento. Bueno. Correcto. Pero yo sí he estado en peligro. Cuando la guerra en Nicaragua, estuve en peligro, pero en peligro de que yo tuve que hacer reflexiones, bueno, ya despedirme y todo, porque o tal vez cerca de algún accidente entonces, y recuerdo cuando he estado en eso, o cuando, por ejemplo, hace como 30 años aquí me fui donde el doctor porque andaba con unos problemas de dolores de cabeza, y aquí los doctores son tan rajatabla que me dice el doctor, bueno, me dice, después del análisis lo que hemos visto es que usted tiene un tumor en la cabeza. ¿Qué creemos cuando me dicen tumor en la cabeza? Pero fue asunto me acuerdo que estaba sentado así cuando me lo dijo, y fue en fracciones de segundos que yo me miré muerto ya, y miré que mis hijos estaban pequeñitos y ya, o sea, y en ese momento la reflexión fue como que pasó toda mi vida así, en fracciones de segundos. Y al final, pues sí, era un tumor, pero era no era nada maligno y todo, me operaron y ya pasó. Pero me quedó, yo dije, ala, ¿te imaginas cuando uno de verdad sepa, ala, bueno, ya lo que me queda de vida en realidad no es para mucho? Y entonces no van a ser segundos, ni fracciones de segundos, van a ser quizás días. Sí. Semana entera, que esa va a ser la concentración de todo tu pensamiento, de todas tus cosas. Ya no te va a importar qué viajar, el coronavirus, qué me importa el coronavirus, qué es. Bueno, ahorita está más bien en el proceso de cómo vas a enfrentar ese pasar de esta vida terrenal a pasar a una vida, pues depende de tus creencias, ¿verdad? Espiritual, o convertirte en la nada, o convertirte, trascender en una mutación en los que creen en la reencarnación y todo. O sea, hay un sinfín de cosas, ¿no? Pero para mí es bien importante por eso que uno, volviendo al caso, tiene que tener constantemente, estar aprendiendo cosas que te puedan ayudar en el transcurso de tu vida, ya sea en tu vida laboral, en tu vida amorosa, en tu vida familiar, en tu vida de amistades, de tu negocio, de todo eso.
y no perder tiempo en cosas de que de plano, pues, no te van a beneficiar para nada. Perdón por la interrupción. Es parte de la metodología para conversar más. Y fíjate que retomando lo tuyo, volviendo al tema de Salvador, si él piensa llegar a los 80, entonces todavía no está muy terminal, está dando por lo mismo de nosotros, ¿va? Pero él me decía eso y él me recordaba algo, me hiciste pensar en esto, él me dijo, Rodolfo, no se te olvide, porque yo le mandé el libro que estoy tratando de escribir y él lo ha revisado detenidamente, no se te olvide mencionar una de las propuestas que vos haces, que es el camino reflexivo, crítico, creativo para enfrentar la realidad, como una forma de aprender cosas y no necesariamente vas a ser aquel tipo que siempre anda pensando, sino que se vuelve inconsciente el proceso de observar la vida desde ese modelo. Si las personas hacen un ejercicio que nosotros vamos a ir desarrollando, hay un momento que te brote como segunda naturaleza, llamémosle así. Y también me decía de que era interesante el hecho de, cuando hablemos de los eslabones del acto volitivo en proyecto de vida, a él le voy a pedir que haga un aporte desde el punto de vista de algo que él estuvo dando en talleres y anduvo explicando y tiene una gran capacidad para ello, cómo plasmar, cómo hacer que las cosas, metes la mano, yo le decía, es que vos tenés la capacidad de que donde no hay nada, aparentemente metes la mano y sacas un gran montón de cosas que después uno se queda admirado. Así que con eso creo que cerramos y quedaríamos prácticamente con que en el segundo momento comenzamos ya con la motivación para entrar al proyecto. Magnífico. Bueno. Ok, entonces amigos, ya saben, una vez más, se les recomienda que si no se han suscrito, suscríbanse, háganle clic a la campanita, compártanlo con sus amistades, con sus familiares. Ojalá que pudieran tener reuniones familiares para discutir eso y sobre todo poder hacer comentarios, porque todos estamos interesados en que ustedes nos ¿cómo es que se dice? Cuando nos autoalimenten. Nos retroalimenten. Nos retroalimenten, exactamente. Ok, hasta la próxima, el siguiente capítulo, epílogo. Programa, capítulo. Ok, hasta la próxima. Gracias.